Y eso va a dar 11x. Y ese 11x lo escribo acá como está. Vuelvo a hacer la división. Sí, vuelvo a hacer el producto que estábamos haciendo anteriormente. Este 11x lo voy a multiplicar con cada uno de esos tres términos y a esos resultados lo voy a poner acá abajo con signo contrario. ¿Cómo quedaría entonces? A ver si ustedes me siguen con esto. ¿Qué tendría que poner acá abajo? Tiene que poner el resultado del 11 por cada cosa en el signo contrario. Bien, ¿cuáles irían entonces? A ver, Victoria. Menos 11 al cubo. Menos Al 11x al cubo, cubo. menos 11 al cuadrado, Bien, menos 11x al cuadrado. menos 11x. Bien, menos 11x. Ven que estos son los resultados de hacer el producto de 11x por cada uno de los términos y acá estoy cambiando de signos a todos esos. Entonces, vuelvo a escribir la raya. Fíjense que 11 menos 11 nos queda 0x cubo. No es necesario que lo escriba, lo dejo así. Ahora hago 1 menos 11, eso queda menos 10, x al cuadrado. Y 4 menos 11 queda menos 7x. Y este menos 1 lo escribo así como está. Este polinomio tiene grado 2. Tiene el mismo grado que este, así que puedo seguir efectuando la división. Entonces, voy a tomar este primer término, lo divido por el primer término que tengo acá. Entonces, hago menos 10x cuadrado, no sé si se alcanza a ver ahí abajo, todavía sí, menos 10x cuadrado dividido x cuadrado y eso nos queda menos 10. Ese menos 10 lo voy a escribir acá y ahora procedo a hacer lo mismo. A este menos 10 lo multiplico con cada uno de estos términos del divisor y lo escribo acá abajo con signo contrario. Eso quedaría entonces menos 10 por x al cuadrado es menos 10x cuadrado, acá lo escribo como más 10x al cuadrado. Menos 10 por x queda menos 10x, entonces acá lo escribo como más 10x. Y menos 10 por 1 es menos 10, entonces acá lo escribo como más 10. Veo que me queda. Este 10 con este 10 se cancelan, no es necesario que lo escriba eso, entonces voy a dejarlo solamente como 3x más 9. Menos 7 más 10 nos queda 3x y menos 1 más 10 nos queda 9. Este polinomio de acá, como tiene grado 1 y es menor al grado del divisor, que es 2, ¿sí? Ya no lo puedo dividir. Entonces lo dejo así como está. Esto es lo que voy a llamar R de X, que va a ser el resto, ¿sí?, de la división. Lo llamo R de X. Y esto que me quedó acá es lo que voy a llamar C de X, lo voy a escribir acá al lado, y es lo que llamamos el cociente de la división. Entonces, el ejercicio no me acuerdo qué decía, el ejercicio decía, halla el cociente y el resto de la división P por Q. Bueno, el cociente, si quieren lo escribimos en limpio, voy a borrarlo acá. El cociente de esta división, C de X, va a ser igual, escribo abajo, 2x al cubo, menos 7x cuadrado, más 11x, menos 10. Bueno, no me dio el espacio. Y el resto de x, si quieren ponen R de X igual a 3x más 9, ese sería el polinomio resto. O sea, acá vamos a tener en cuenta que tanto el cociente y el resto van a ser polinomios. Si este polinomio hubiera sido de grado 1, vamos a poder seguir efectuando esta división. Y vamos a ver que en esos casos el resto va a ser un número. O sea, los polinomios que son iguales a un número son también polinomios. Pero en este caso quedaría ahí
la división. Ahí terminaría esto. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendieron estos pasos? Dejo ahí un ratito por si quieren consultar algo. Profe, ¿hasta dónde se hacía la división? ¿Hasta dónde se hacía la división? Cuando el grado del resto es menor que el grado del divisor. El grado de divisor, es decir, el grado de x cuadrado más x más 1, es de grado 2, y esto ya es de grado 1, por lo tanto ya no podemos seguir efectuando la división. Ah, listo, listo, gracias. ¿Sí? Bien. Es como la división estándar. En la división decíamos, el resto tiene que ser menor al divisor. Bueno, acá el grado del resto tiene que ser menor al grado del divisor. ¿Se entendió esto? Profe, los 3x, ¿dónde sale? Que el último paso, En el último paso, que queda 3x más 9. Sí, Bien, este sale de hacer la suma de estos dos polinomios. Menos 10x cuadrado más 10x cuadrado queda 0, no lo escribo. Y menos 7x más 10x queda 3x. Y menos 1 más 10 queda 9. Siempre estoy haciendo la suma de esos dos polinomios que quedan. ¿Sí? Puede ser que se vaya bien en la imagen, o ustedes ven bien. Vemos. Bien. Bien, seguimos entonces con esto. Dejo ahí a la vista el ejercicio, por ahí si quieren copiar. Si vienen copiando, ¿no? Los dejo un ratito. Y mientras tanto, fíjense que en el ítem C, por ejemplo, si miran el ítem C, el grado de P es 3 y el grado de Q es 5. En este caso no se va a poder hacer la división porque el grado de P es menor que el grado de Q. Entonces, esa división particular no la vamos a poder hacer. En todos los otros casos, sí va a ser posible hacer la división. Vamos a ver ahora el punto B, que en el punto B sí vamos a poder usar Ruffini, y los demás vamos a hacerlo, vamos a ver de paso el teorema del resto, que es el que nos va a servir para hacer el punto 4, ¿sí? Voy a borrar esto entonces y seguimos con el que sigue. Pensé que no me iba a alcanzar el pizarroncito para ese ejercicio porque suele ser largo, pero bastante bien aguanto el pizarrón. Bien, vamos a ver entonces en qué caso se aplica la regla de Ruffini. La regla de Ruffini lo usamos también para división de polinomios, pero lo vamos a utilizar en los casos en que tengamos que hacer un polinomio p de x dividido un polinomio x menos a. Quiere decir que el polinomio q de x que tenemos ahora acá es un polinomio mónico de grado 1. ¿Por qué es un polinomio mónico este? Recuerden que un polinomio mónico es aquel que tiene coeficiente principal 1. En este caso, el 1 que está multiplicando a x es el coeficiente principal y por eso lo llamamos mónico. Bien, ¿qué nos dice la regla de Ruffini? La regla de Ruffini nos dice básicamente lo siguiente. En esta parte nosotros solemos poner este número que aparece acá, pero con signo contrario. Es decir, si acá tenemos un menos 2, acá ponemos un 2 positivo. Si acá tenemos un 3, ponemos el de signo contrario acá, que sería menos 3. En este espacio de acá ponemos los coeficientes del polinomio P, a sub n,
a sub n menos 1 hasta el término independiente que consideramos a sub 0. Entonces vamos a poner acá, estos son los coeficientes de P de X. Mediante una serie de pasos, en este espacio de acá vamos a tener un C sub n menos 1, C sub n menos 2, van a ser números hasta C sub 0, y estos números que obtengo acá van a ser los coeficientes del cociente, o coeficientes del polinomio cociente. Y en este espacio que dejo acá al final, voy a tener, no sé, un número R. Ese número R justamente me va a dar el resto de la división. El resto de la división, en el caso que tengamos un polinomio P por un polinomio de grado 1, el resto siempre nos va a dar un número. Entonces, ese número va a ser lo que nosotros llamamos R de X. Va a ser un R de X igual a un cierto número, si quieren lo damos con una letra minúscula acá. R de X igual a R. Lo que vamos a pedir para efectuar la regla de Ruffini es que P esté completo y ordenado, porque acá tenemos que poner todos los coeficientes de P. ¿Sí? Vamos a ver un caso entonces de esto. Esto voy a borrar, que es algo que ustedes la vienen trabajando en cálculo y demás. Lo que sí voy a anotar ahora es un teorema bastante sencillo, que es el teorema del resto. El teorema del resto también lo vamos a utilizar para división de polinomios de esta forma, donde el polinomio divisor sea un polinomio mónico. Entonces, según el teorema del resto, el resto de la división que tenemos acá arriba va a ser igual al polinomio P especializado en el valor de A. Es decir, si nosotros especializamos el valor de P o hallamos el valor de P cuando reemplazamos el X por A, ese número va a coincidir con el resto de la división. Entonces vamos a hacer eso en el siguiente ejercicio. Voy a borrar esto y ahora lo vuelvo a escribir cuando lo tengamos que hacer este ejercicio. En el punto B, entonces, tenemos que hacer el polinomio P. El polinomio P podemos ver que está completo y ordenado. Entonces tenemos SP de X dividido, no escribo todos los coeficientes de X, pero tengo dividido X más 2. Entonces voy a escribir acá arriba los coeficientes de P de X, que son 2 para X a la cuarta, menos 6 para X al cubo, 7 para X cuadrado, menos 5 para X, y 3/4 es el término independiente. En este lugar de acá, habíamos dicho que vamos a escribir el valor que tengo acá, el número que tengo acá, pero cambiado. Se cortó, profe.
chiquito, ¿no? Parece que es la aplicación, chicos, porque en la aplicación me aparece que se ve bien la imagen, pero acá me aparece otra cosa. Voy a ver si puedo solucionar. Ahí creo que solucioné. Puede ser ahí que ya me escuchen y me vean. Bien, unos problemitas técnicos acá con el teléfono. Nada, ¿por qué van a rendir libre? No pasa nada, se desconectó un poquito nada más. Miren, la verdad, ustedes deberían estar agradeciendo que en esta materia se les dan clases virtuales. Conozco casos de otras facultades y de otras asignaturas donde no se hace nada de esto. Y los chicos en realidad están perdidos. Ustedes, mal que mal, a pesar de todo esto, de esta situación de conexión y demás, están recibiendo clases virtuales. Tienen la posibilidad de grabarlos también. Hay algunos profes que no quieren que los graben, así que si ustedes no están presentes en la clase, después ya no pueden hacer nada, pero la verdad que esto es una posibilidad que se les brinda a ustedes justamente para que no dejen sus estudios, no se bajoneen ni nada de eso. Así que ni un rendir libre, aprovechen estas primeras instancias. Otra vez se tildó. Ahí está. Bien, seguimos entonces con esto de la regla de Ruffini. Nosotros en el punto B entonces teníamos el polinomio. Creo que desenfoqué un poquito la cámara, voy a volver a arreglarla. Ahí está. En el punto 1 teníamos el polinomio P dividido el polinomio X más 2. Entonces, lo que hice fue poner los coeficientes del polinomio P, que ya está completo y ordenado, y en este caso puse el valor numérico que tenemos acá, pero con signo contrario. Este ejercicio ustedes ya lo vienen haciendo en cálculo, cuando tienen que salvar una indeterminación del tipo 0 sobre 0, entonces ya lo vienen aplicando a esto. Acá sabemos que bajamos el 2, hacemos 2 por menos 2, eso es menos 4. Hacemos menos 6 menos 4, eso nos da menos 10. Menos 10 por menos 2 Recording es 20. has stopped. 20 más 7 es 27. 27 por menos 2 es menos 54. Menos 54 menos 5 es menos 59.
menos 59 por 2 es 118 positivo, y 118 más 4, ¿cuánto da? Recording is on. 44, 32. Recording has stopped. Sí, va y viene la imagen, parece que estoy teniendo problemas con la aplicación, porque estoy desde la computadora y del teléfono. En la computadora hasta el momento no perdí la señal, pero me parece que debe ser la aplicación nomás. Seguimos entonces. En este caso, estos números que están acá, ¿cuánto da 118 más 3/4? ¿Hicieron esa cuenta? $118,75. O también pueden dejarlo en fracción. Eso, 475 sobre 4. Cualquiera de los dos valores están bien. Ustedes dicen que bien, ¿saben qué voy a hacer? Si no hay problemas, voy a cerrar la aplicación de la computadora. Vamos a ver si en este caso mejora. No es la misma cuenta, pero vamos a probar. Si se corta la imagen, ustedes me avisan y vuelvo a ver lo del teléfono, ¿sí? Cierro nomás esta entonces. Bien. Este polinomio que teníamos acá, repito, era un polinomio de grado 4. ¿Sí? Entonces, estos coeficientes van a ser los coeficientes de un polinomio que va a ser de un grado menor al que teníamos originalmente. Entonces, si esto era de grado 4, el primero era de x a la cuarta, este coeficiente va a ser el de x al cubo. Entonces vamos a tener el polinomio 2x al cubo menos 10x cuadrado más 27 Recording is on. menos 59. Este polinomio de acá entonces sería el polinomio cociente que nosotros llamamos c de x. C de x sería este polinomio. Y este número que tenemos acá vendría a ser el resto de la división, que nosotros lo llamamos r de x. Según el teorema del resto, que eso es lo que nos piden los ejercicios que siguen, según el teorema del resto, este número de acá también lo puedo obtener especializando en el polinomio p el valor de menos 2. Entonces,
Si nosotros especializamos en el polinomio P menos 2, eso nos quedaría lo siguiente. A ver, voy a ver cuál era el polinomio P. En este caso el polinomio P era 2x a la cuarta, entonces acá tendríamos 2 por menos 2 elevado a la cuarta, menos 6 por 2 elevado al cubo, por menos 2 elevado al cubo. El siguiente sería más 7 por menos 2 elevado al cuadrado. El siguiente sería menos 5 por menos 2. Y el último término es más 3/4. Si quieren hacer la prueba con el teorema del resto, esto vendría a ser lo que nosotros llamamos teorema del resto, si hacen estas cuentas, eso le debería dar también 475 dividido 4. ¿Estamos? Entonces, ¿para qué nos sirve el teorema del resto? El teorema del resto nos sirve para hallar el resto de la división sin necesidad de efectuar la división. La regla de Ruffini, ¿para qué me sirve? En la regla de Ruffini me sirve, además de hallar el resto de la división, hallar el cociente de la división, sin hacer todos los pasos que veníamos haciendo para la división de dos polinomios cualesquiera, ¿sí? Esto es obviamente una técnica mucho más corta y mucho más económica que la que vimos anteriormente. Vamos a ver el siguiente ejercicio, ¿sí? Bueno, el C dijimos que no se puede resolver porque el grado de P es menor que el grado de Q. El punto D lo pueden hacer ustedes. Fíjense que el único cuidado que van a tener es que como el polinomio P no está completo, van a tener que completarlo y además ordenarlo. Y en este caso, Ruffini no van a poder hacer porque el polinomio Q es de grado 2. Vamos a ver una particularidad del ítem E. Una particularidad del ítem E es que si bien el polinomio Q no es un polinomio mónico, o sea, si ustedes miran el polinomio Q, tiene coeficiente principal 2. Decíamos que era mónico si el coeficiente principal era 1. Vamos a ver que acá podemos hacer una transformación para que nos quede la división de un polinomio por uno mónico para poder aplicar Ruffini. Así que vamos a ver eso para este ítem E. Voy a borrar esto. Voy a escribir la división que tenemos acá. Tenemos que hacer la división P de X, que es 5 tercios X al cubo, menos 1 medio X cuadrado, más 5 sextos X. Y tenemos que hacer este polinomio dividido el polinomio Q, lo escribo entre paréntesis, que es el polinomio 2x menos 3. Bien. ¿Qué transformación vamos a hacer acá? Vamos a decir que resolver esta división va a ser equivalente a resolver, si quieren lo ponemos acá, es equivalente a resolver a esta división. Resolver la división que obtenemos de dividir cada uno de estos dos términos, que en este caso serían el dividendo y el divisor. Si lo dividimos a todos por el coeficiente principal de este, o sea, esto se aplica si yo lo divido por cualquier número. En particular elijo el 2 para que al dividir este término por 2 me dé un polinomio mónico, es decir, de coeficiente principal igual a 1. Entonces, la técnica es, si tengo un polinomio de grado 1, pero que no es mónico, divido tanto el dividendo y el divisor por el coeficiente principal que tenemos acá.
¿qué polinomio nos va a quedar de este lado? De este lado nos queda el polinomio. Si hacemos 5 tercios dividido 2, eso es 5 sextos, x al cubo. De este segundo término nos queda menos 1 cuarto, x al cuadrado. El último término va a ser más 5 doceavos x, y esto entonces nos va a quedar dividido el polinomio x menos 3 medios. Fíjense que ahora sí tenemos la división de un polinomio por un polinomio mónico. En este caso sí van a poder aplicar la regla de Ruffini. Arriba, en todo caso, van a tener que escribir los coeficientes de este polinomio, y recuerdan que en este espacio escribimos este término o este número, pero con signo contrario. Dejo planteado acá esto para que ustedes hagan después esa división utilizando Ruffini. Entonces, repito, hacer esta división original es equivalente a hacer esta que tenemos abajo. ¿Sí, Victoria? O sea, los valores de abajo serían los dobles de arriba, ¿cómo así? Yo lo que hice acá con este polinomio original fue dividirlo todos, a los dos, digamos, tanto dividendo y divisor, por 2. Este polinomio que tengo acá sería el polinomio original que tenemos dividido 2. 5 tercios dividido 2 me queda 5 sextos, menos 1 medio dividido 2 me queda menos 1 cuarto. 5 sextos dividido 2 queda 5 doceavos. De ahí viene ese polinomio. Y este polinomio que tengo acá también lo obtengo de dividir este por 2. 2x dividido 2 me queda x, menos 3 sobre 2 es menos 3 medios. ¿Esa era tu pregunta? Sí, sí. Bien. ¿Por qué elegimos este 2? El 2 que elegimos para dividir tanto a este polinomio lo obtenemos de este coeficiente principal. Si hubiera sido un 4 o un 5, bueno, hubiéramos dividido por ese término, por ese coeficiente principal. ¿Sí? Mi técnico. Se ve bien, ¿eh? Se veía bien. Si se ve mal, ya es tu culpa. ¿Esa era tu pregunta, Victoria? Sí, profe. Bien. Les queda a ustedes entonces hacer la división que tenemos acá utilizando Ruffini, y si quieren para practicar el teorema del resto lo pueden hacer también. En el siguiente ejercicio, en el punto 4, fíjense que en el punto 4 dice: sin efectuar la división, haya el resto de dividir P por Q. O sea, en ese punto 4 nos está pidiendo que utilicemos el teorema del resto. Ahora, si recordamos cuando utilizamos el teorema del resto, era cuando teníamos una división del tipo P de X dividido X menos A. El polinomio que tenemos acá también tiene que ser único. En el primer punto, si ustedes miran, tienen un polinomio Q de esta forma, X menos 1 medio. Es un polinomio mónico. En el caso, en el punto B, por ejemplo, tienen un polinomio menos X menos 3. Este polinomio que tenemos acá no es mónico. ¿Por qué? Porque el coeficiente principal es menos 1. Para que digamos que es mónico, tiene que ser 1 el coeficiente principal. Pero podemos hacer la transformación que hicimos acá. Nada más que en vez de dividir por un 2, vamos a tener que dividir por un menos 1. Así que esa transformación la vamos a hacer para esos ejercicios. Borro esto entonces y pasamos al 4. En el punto 4, entonces, si aplicamos el teorema del resto para la primera división, escribo primero acá, tenemos P de X dividido X menos 1 medio. ¿Qué nos decía el teorema del resto? El teorema del resto nos decía que al resto lo podemos hallar especializando el polinomio P en este valor que tenemos acá con signo contrario, es decir, en 1 medio.
Si miramos el polinomio P lo teníamos definido como x a la séptima menos 2x. Entonces, esto va a ser igual a 1/2 elevado a la séptima menos 2. ¿Sí? Repito, el polinomio P de X que tienen ustedes definido en el ejercicio está definido como X a la séptima menos 2. Y el resto lo hallamos especializando ese polinomio en 1/2. ¿Cuánto da esta cuenta? ¿Cuánto da 1/2 elevado a la séptima menos 2? ¿Lo hicieron? Menos 7/4. Bueno, acá entonces quedaría menos 7/4. Entonces, hallamos el resto de esta división sin necesidad de hacer la división. Justamente esa es la utilidad que tiene el teorema del resto. Vamos a ver el punto B ahora. En el punto B también podemos utilizar el teorema del resto. Vamos a hacer una transformación nada más. Voy a borrar esto porque no creo que me dé el espacio. Para las cuentas que tengo que hacer creo que no me va a dar espacio, así que vamos a hacer. En el B, por ejemplo, tenemos que hacer la división de 2x a la cuarta, 2x a la cuarta menos 6x al cubo, más 7x cuadrado menos 5x más 3/4. Más 5x menos 5x más 3/4. Y a este polinomio lo tenemos que dividir por el polinomio, escribí otro polinomio que es del 3 paréntesis. Este no es el polinomio del B. Este era, 5/9 x a la cuarta, 5/9 x a la cuarta, más x a la quinta. Voy a borrar todo, nada más que estaba escribiendo lo del ejercicio anterior. Más x a la quinta, menos 2x cuadrado, más x más 6. Y a este polinomio ahora sí lo estamos dividiendo por el polinomio menos x menos 3. Como este polinomio divisor que tenemos no es un polinomio mónico, en este caso, para poder aplicar el teorema del resto, vamos a dividir a estos dos polinomios por menos 1. Menos 1 porque justamente es el coeficiente es el coeficiente principal de este polinomio. Hacemos esas cuentas entonces. Este polinomio nos quedaría menos 5/9 x a la cuarta menos x a la quinta más 2x cuadrado menos x menos 6. Y este polinomio nos va a quedar dividido el polinomio x más 3. Y fíjense que en este caso sí tenemos acá un polinomio mónico. En esta división, entonces, al resto lo podemos hallar especializando ese polinomio, no el polinomio original, sino este polinomio. ¿Cómo lo podemos llamar? Si esto es P y esto lo llamamos Q, no sé, si quieren lo llamamos S de X a este. Entonces, el polinomio, el resto de esta división lo vamos a hallar especializando este polinomio S ahora en menos 3. Menos 3 porque justamente es este número, pero cambiado de signo. ¿Cómo quedaría esto entonces? Quedaría menos 5/9 por menos 3 elevado a la cuarta, menos 3 elevado a la quinta, más 2 por menos 3 al cuadrado, menos 3, menos 6. Fíjense cuánto da esas cuentas.
Yo no lo hice, por eso le estoy preguntando. Voy a hacerlo también en esta calculadora, pero para controlar, hagan ustedes también. Me dicen cuánto da esa cuenta, si ya lo tienen. Menos 5 novenos por 3 elevado a la cuarta. Más 3. Puede ser que eso les da 213. Es lo que me dio a mí. Es lo que me dio a mí, pero no sé si hice algo mal. ¿Les dio así? Sí. Bien. 213 entonces sería el resto de esta división. Repito, resolver esta división es equivalente a resolver esta. Entonces, si hallamos el cociente y el resto de esta división, también vamos a obtener el cociente y el resto de esta que tenemos acá. Ahora, ¿por qué hacemos esa transformación? Porque el teorema del resto lo podemos hacer cuando en este polinomio que tenemos acá, o sea, cuando el polinomio que tenemos como divisor es un polinomio mónico. Este no lo es, pero este sí. Entonces, en este aplicamos el teorema del resto, donde este es el polinomio en el cual especializamos el valor de menos 3, y eso nos da entonces 203. ¿Se entiende entonces esto? ¿Hasta acá no hay ningún problema? Bien. El polinomio, la división que tenemos en el punto 4c, por ejemplo, fíjense que ahora el valor en el cual tenemos que especializar, ese polinomio es un polinomio mónico, porque el coeficiente de x en q justamente vale 1. En este caso, el valor en el cual tenemos que especializar el polinomio p es en raíz cuadrada de 2, entonces simplemente reemplazamos el x por raíz cuadrada de 2 y eso nos va a dar el resto de la división. Eso es una cuenta que pueden hacerlo en las calculadoras. Así que háganlo en ese caso, pongan el resultado que les da la calculadora, no importa si es un número irracional o en algunas calculadoras obtienen con raíz cuadrada, pero ese valor numérico entonces que le va a dar, ese va a ser el resto de esa división. Con esto entonces, ¿sí? Claro, acá queremos que la idea es que para aplicar Ruffini y el teorema del resto, el polinomio divisor tiene que ser un polinomio mónico. Este polinomio de acá, al tener coeficiente menos 1, no es un polinomio mónico, tiene que tener coeficiente 1. ¿De qué manera obtenemos un polinomio mónico? Obtenemos dividiendo todo esto por menos 1. Pero si dividimos a esto por menos 1, también tenemos que dividir a todo esto por menos 1. ¿Por qué? Porque la equivalencia de la división se da cuando a los dos polinomios lo dividimos por el mismo número. Si vos solamente lo dividís aquel, ahí te va a cambiar seguramente el resultado del cociente. En todo caso te daría con signo contrario a lo que te da acá. Pero la idea es esa. Transformamos esto en un polinomio de grado 1 para poder utilizar la regla de Ruffini y el teorema del resto. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Traten de hacer ustedes entonces los que quedaron pendientes del punto 3 y este último del punto 4, y en todo caso si les surge alguna duda, vamos a dejar la próxima clase para unos minutos para que ustedes consulten eso. El viernes, como saben, es el Día del Trabajador, es feriado, así que no vamos a tener clase el viernes, pero sí vamos a tener la clase práctica el lunes y, bueno, todos los días de la semana que viene.
Hasta acá llegaron en teoría, así que más que esto no podemos avanzar. Seguramente en la próxima clase, no sé, ¿cuándo le dijo a las profe que van a tener la próxima clase de teoría? ¿La va a dar el viernes o no? ¿No les dijo eso la profe? ¿Les dijo si les va a dar la clase de teoría del viernes o no? No, parece que no, porque dijo que era feriado, profe. Ah, ok. Si no pueden, o sea, descomposición factorial de polinomios, ¿vieron? ¿Llegaron a esa parte? ¿O no les suena eso que le estoy diciendo? Porque eso es lo que se utiliza para el punto 5. Déjenme en todo caso, le voy a preguntar a la profe si llegó a ver algo de eso. Si no, recién vamos a tener clase el miércoles, cuando tengamos un poco de teoría para hacer el punto 5. Como el lunes ustedes no tienen teoría, recién el miércoles. Si no vieron esto todavía de factorización, vamos a hacer la clase el miércoles cuando tengan algo de teoría. Así que eso les voy a confirmar bien. Mientras tanto, sigan resolviendo los prácticos, sigan haciendo los ejercicios que les quedaron pendientes y cualquier consulta, cualquier duda que tengan, me escriben. Yo no tengo ningún problema en contestarle. Mientras tenga un tiempo, lo hago. ¿Estamos, chicos? Terminamos por hoy entonces. Les confirmo Gracias. si tenemos clase. ¿Sí? ¿Me querías preguntar algo? En el punto 3D que tenemos que ordenar, Recording has stopped. ¿se aplicaría el teorema de Ruffini, no ahí? En el punto D, fíjate que el polinomio Q que tenés, ¿de qué grado es? ¿Es un polinomio mónico? No es un polinomio mónico de grado 1. ¿Sí? En el teorema de Ruffini, borro esto de vuelta. En el teorema de Ruffini, para aplicar el teorema de Ruffini, vos tenés que tener un polinomio P dividido un polinomio mónico de grado 1. Ese polinomio que tenés en el ítem D, fíjate que es de grado 2. Acá ya no podés usar Ruffini. Vas a tener que hacer la división normal que habíamos hecho hoy al principio, No, pero sí, para eso, ¿cómo? es que pasa que como tengo el mayor exponente que es 5, es valor 1, ¿viste? Y por eso. El grado de P es 5. Sí, por eso. El grado de Q es 2. En ese caso sí se puede hacer la división. Nada más que cuando hagan esa división, lo voy a hacer acá, pero ustedes lo van a resolver. Habíamos dicho que para eso, el polinomio que ponemos acá para dividir tiene que estar solamente ordenado. Entonces ahí iría el polinomio 2x cuadrado más 1. Y el polinomio dividendo, habíamos dicho que tiene que estar completo y además ordenado. En este caso no está completo ese polinomio, entonces tendríamos que poner acá x a la quinta más 0x a la cuarta más 0x al cubo más 0x cuadrado más 0x más 0. De esa manera completamos, no, perdón, no era más 0, ya me emocioné y le puse más 0. El último era menos 1. Acá era menos 1. Una vez que está este polinomio de acá,